Hoy vas a aprender qué son las pirámides de población. Así que, si no entiendes la información que te proporcionan, este es tu vídeo. Ha llegado el momento que estabas esperando. El momento en el que vas a aprenderlo todo sobre las pirámides de población. Napoleón visitó las pirámides de Egipto. Y hoy, tú visitarás las pirámides de población. Vas a convertirte en un maestro de las pirámides, en un crack, en un tiburón, en un mastodonte, en un tifón. Así que ajústate las orejas, enciende las neuronas y apriétate la goma de las bragas. Porque se avecina una clase intensa. Hoy vamos a estudiar las pirámides de población. Una pirámide de población es una gráfica que nos muestra la estructura de la población por sexo y edad en un momento y lugar determinado. Es decir, por ejemplo, en esta pirámide de población podemos ver cómo es la estructura de la población de España en este año. Y es muy importante conocer el lugar y la fecha de la pirámide de población que vamos a estudiar, ya que las pirámides varían entre países e incluso en un mismo país varían a lo largo del tiempo. En realidad, la pirámide de población es la combinación de dos gráficos. A la izquierda se representa a los hombres, que suelen ser representados de color azul, mientras que a la derecha se representa a las mujeres, que suelen ir de color rojo o rosa. En el eje vertical se representa a la población en cohortes de edad, agrupados de 5 en 5 años. Por ejemplo, para saber cuántos hombres y mujeres hay del grupo de edad de entre 40 y 44 años, tendríamos que fijarnos en estas barras. Pero para saber cuál es exactamente el número de personas de ese grupo de edad, debemos fijarnos en el eje horizontal, en el que se representa el tamaño de la población. Este puede darse en números absolutos o relativos. Si la información nos la dan en números relativos, significa que nos dan un porcentaje. Así que, en este caso, sabremos que el número de hombres sobrepasa el 8%. En otros casos, nos lo dan en números absolutos, es decir, la cantidad total. De esta manera, sabremos que son 2 millones de personas. En otras palabras, estos 2 millones de hombres equivalen al 8% de la población masculina. En general, nacen el mismo número de niños que de niñas, por lo que las pirámides suelen ser bastante simétricas. Bueno, en realidad, si nos fijamos en la base de la gráfica, veremos que el número de niños es ligeramente mayor. La realidad es que nace un pequeño número mayor de hombres que de mujeres, pero al final se va contrarrestando, por lo que al llegar a la edad adulta hay prácticamente el mismo número de hombres que de mujeres. Para estudiar una pirámide de población nos fijamos en 3 zonas. En primer lugar, la base, que es el grupo de edades comprendido entre los 0 y los 14 años, es decir, los más jóvenes. En la pirámide de España podemos ver que es un grupo pequeño y que cada vez nacen menos niños. En segundo lugar, debemos mirar el tronco, que es la población entre 15 y 64 años. Podemos ver que es el grupo más grande y que el tramo con una mayor población, los que tienen entre 40 y 44 años, se encuentran en esta sección. La población de todo este segmento es la que está en edad de trabajar y por tanto forma la mayor parte de la población activa. En tercer lugar, debemos mirar la cúspide, que es la población de 65 años o más. Es un grupo decreciente, es decir, que va siendo cada vez más pequeño según nos fijamos en los grupos de edad más ancianos. Esto se debe a que la gente se va muriendo. Normalmente, la población por encima de 85 o 90 años ya es tan reducida que se suele hacer un único grupo que los englobe a todos,
Por esto vemos que parece que se produce un crecimiento en la última cohorte. A partir de los 65 años suele haber más mujeres que hombres. De hecho, si nos fijamos en el último grupo de edad, vemos que el número de mujeres triplica al de hombres. Esto se debe a que los hombres tienen una mayor mortalidad catastrófica. Es decir, durante su vida llevan a cabo más conductas de riesgo. Van menos al médico, comen menos saludable, abusan más del alcohol, el tabaco, conducen más agresivamente o, ¿para qué negarlo?, hay muchos hombres que van de chulos y luego pasa lo que pasa. Pero no pongas la pierna ahí, Paco, joder. ¡Vayas a la mierda ya, hombre! ¡Vas a decir tú a mí, hombre! ¡Ya verás tú aquí los taladros! Eso por no olvidarnos del otro Paco, que se creía explorador y acabó abriéndose la cabeza ladera abajo. ¡Más para arriba, Paco! ¿Ves cómo estaba yendo? Yo te dije. ¡Bien, Paco, bien! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cuidado, Paco! ¡Se ha matado, Paco! Dependiendo de la forma de la pirámide de población, podemos diferenciar entre tres tipos de pirámides. Las pirámides expansivas son aquellas que tienen una forma más triangular, más semejante a una auténtica pirámide. Como puedes ver, en este tipo de pirámides hay muchísimos niños y muy pocos ancianos. Este tipo de pirámides se da en países pobres, que tienen una esperanza de vida baja, lo que explica que haya pocos ancianos, pero también una altísima natalidad, lo que explica que haya tantos niños. En este tipo de países, la población crece a gran velocidad y suelen tener problemas para poder ofrecer educación y atención a los niños. Así como suele ser difícil que los jóvenes encuentren trabajo al alcanzar la mayoría de edad. Suele coincidir que los países más pobres son los que tienen una mayor tasa de natalidad y, por tanto, pirámides expansivas. Este tipo de pirámides se dan en países del África subsahariana como Níger, Somalia, Chad o Mali. Las pirámides estancadas son aquellas que tienen una base y un tronco más o menos con el mismo volumen. También se suele decir que tienen forma ojival, es decir, de ojiva, de bomba. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Como puedes ver, en este tipo de pirámides el número de nacimientos se ha estabilizado. La población deja de crecer a toda velocidad y alcanza un punto en el que la población del país puede mantenerse en equilibrio. Pero la realidad es que es difícil que un país mantenga una pirámide con esta forma. Al final, la natalidad acaba reduciéndose aún más y pasa a tener la siguiente forma. Las pirámides regresivas son aquellas en las que la base es muy estrecha, con una forma parecida a un bulbo. En estas sociedades la natalidad está disminuyendo y cada año nacen menos niños. Es la pirámide típica de los países desarrollados, en los que la natalidad no para de descender. Son países que, al tener tan pocos niños, pueden ofrecer un buen sistema educativo, pero su mayor problema es la gente mayor, ya que tienen un número enorme de jubilados, por lo que se enfrentan a grandes problemas para poder pagar las pensiones. Esta es la forma que tiene, actualmente, la pirámide de población de España. Y os aviso que va a ir a peor, porque en las próximas décadas será algo así. Y es que en España estamos teniendo un grave problema demográfico, porque no nacen suficientes niños. Vamos a ver ahora cómo España pasó por sus tres fases durante el siglo XX. Hasta los años 60, España era un país pobre, con una alta natalidad, por lo que tenía una pirámide expansiva. Durante los años 60, la natalidad comenzó a estancarse,
España entró en una fase inicial en la que podía haber tenido durante algunas décadas una pirámide estancada. Pero España volvió a cambiar de fase rápidamente. La realidad fue que durante los años 70 y 80 el desarrollo económico y social fue tan rápido que la natalidad se redujo rapidísimamente, con lo que se transformó en una pirámide regresiva. También podemos ver este otro ejemplo, de Suecia. A finales del siglo XIX, Suecia tenía una pirámide expansiva. Durante el siglo XX fue evolucionando, y para el año 1990 la forma había cambiado hacia una pirámide estancada, aunque con algunos entrantes y salientes, fruto de momentos en los que la natalidad había aumentado o disminuido ligeramente. Pero para el año 2020 su forma había vuelto a cambiar y se había transformado en una pirámide regresiva. Es decir, podemos ver cómo la pirámide de población de un país va cambiando a lo largo del tiempo, dependiendo de la gente que va naciendo o muriendo. Y a través de esta información de nacimientos y muerte, recibimos una información muy valiosa sobre los países. Fíjate en esta pirámide de población de Alemania del año 1960. ¿Por qué crees que faltan muchos más hombres que mujeres en estos tramos de edad? O si nos volvemos a fijar en la pirámide española, ¿sabrías explicar por qué hay tantísima gente en estos grupos de edad? ¿O por qué se ha reducido la natalidad tanto en los últimos 10 años? O si miramos la pirámide de población de los Emiratos Árabes Unidos, ¿sabrías explicar por qué hay tantísimos hombres pero tan pocas mujeres? La respuesta a todas estas preguntas está en la historia y la economía. Porque una pirámide de población nos dice muchísimo sobre un país. Pero para saber cómo comentar una pirámide de población y saber cuáles son los problemas de los 3 tipos de pirámides, deberías ver el siguiente vídeo. Si quieres ver más vídeos de geografía e historia, te recomiendo que te suscribas al canal. Si eres docente, también, porque tienes perlitas para que vean tus alumnos. Y si estás estudiando las oposiciones, te recomiendo que veas la playlist dedicadas a este tema. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta. Y pásaselo a quienes creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo.